Bueno, ¿se acuerdan que el otro día les dije que iba a hacerles un videito sobre la unidad 6, que es inflación y desempleo, de la cual también tienen una actividad en el trabajo práctico integrador en la segunda parte? En esta unidad vamos a ver qué es la inflación, cómo se la mide, qué teorías explican las causales o los factores que conducen a la inflación, qué efectos genera la inflación más allá de ese que todos conocemos, que es la pérdida del poder adquisitivo. Y después, en el caso del desempleo, vamos a ver la medición del desempleo, algunos indicadores, los distintos tipos de desempleo y la relación que podemos encontrar entre desempleo e inflación, que se da a través de una curva muy conocida, digamos, que se conoce con el nombre de la curva de Fibo. La bibliografía, en el caso de esta unidad en particular, tienen dos capítulos. Un capítulo de Mochoni Becker, de Economía, Principios y Aplicaciones, que sería como el libro base de la materia. Y después tienen otro capítulo, que es el 21, que se llama Inflación Elevada, de Blanchard y Pérez Henry, sobre macroeconomía, teoría y política económica con aplicaciones en América Latina. Es decir, ahí serían los dos textos básicos, los dos capítulos básicos de estos dos autores, o de estos cuatro autores mejor dicho, y por supuesto también cuentan con una nota de cátedra sobre estos contenidos principales y también, por supuesto, el video y la presentación en PowerPoint. Con esta introducción vamos a empezar entonces con la parte de inflación. Acá, como ustedes verán en esta definición de inflación, se están planteadas y señaladas, puesto en negrita y subrayado, dos palabras, ¿no? La cuestión de generalizado y sostenido. Es decir, la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios. ¿Y por qué tan importante este subrayado de generalizado y sostenido? Porque para que nosotros hablemos de un proceso inflacionario es necesario que se den estas dos condiciones. ¿Se acuerdan? Así como cuando definimos la demanda decíamos estar en condiciones y dispuestos, o en la oferta lo mismo, acá hay dos palabras que son claves. Este aumento que se da en el nivel general de precios tiene que ser generalizado, es decir, que afecte a la totalidad de los bienes de la economía. Y por otro lado tiene que ser sostenido, es decir, que ese aumento en ese conjunto de todos los bienes de la economía se mantenga en el tiempo, es decir, aumente en este mes, aumente en el próximo mes, aumente en el otro mes, para que nosotros podamos hablar en términos técnicos de la existencia de un proceso inflacionario en una economía. Entonces recuerden siempre, inflación es aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios. ¿Cómo lo podemos medir? Generalmente se mide a través de un índice de precios, ¿no? ¿Y qué sería un índice de precios? Es medir a lo largo del tiempo cómo ha ido variando esto que está acá, que dice el conjunto de bienes y servicios. Es decir, un índice de precios me mide cómo va variando un conjunto, una canasta de bienes y servicios. Y ese índice de precios, es decir, esa canasta, y ahora lo vamos a ver con nuestra medición del índice de precios al consumidor, ¿sí? Tiene un conjunto de bienes, entonces, pero ese conjunto de bienes está ponderado, porque no es lo mismo, ¿qué sería ponderado? La importancia que tiene en el consumo de los individuos ese bien en particular, cuánto afecta en el consumo de ese bien, qué importancia, qué peso tiene en la canasta del consumidor ese bien en particular. Pongamos un ejemplo, no es lo mismo que en nuestra economía suba el precio de la carne un 10% a que suba un 10% la sal, por ejemplo, porque el peso que tiene en nuestra canasta de consumo la carne vacuna es mucho mayor que el peso que tiene, la afectación que tiene de nuestro consumo, por ejemplo, la sal. Entonces, eso es lo que significa esta palabra ponderado. Ponderado es de acuerdo al peso que tiene en la canasta de consumo, qué importancia tiene ese producto en particular o ese servicio en nuestro consumo. ¿Y qué sería la tasa de inflación? Es la tasa, es la razón, es la proporción a la que suben los precios de esa canasta de bienes. Recuerden siempre que nosotros cuando medimos un IPC, un índice de precios al consumidor, ese IPC no está midiendo todos los bienes que se comercializan en nuestra economía, sino que mide solamente una canasta de bienes. Por ejemplo, el hecho y ponderada, que significa que si la sal sube el 50%, el índice de precio no va a subir el 50%, porque ese aumento del 50% de la sal
está ponderado, está pesado en función de la importancia que tiene ese producto dentro de nuestra canasta básica de alimentos. ¿Y cómo calculamos ese índice que todos los meses nos da, por ejemplo, el INDEC? A través de, por ejemplo, el mes pasado en realidad en septiembre, perdón, fue del 2,8. ¿Cómo se calculó? Se calcula de esta manera. El nivel de precios, es decir, cuánto cuesta en promedio esa canasta en el mes de septiembre, menos cuánto costaba esa canasta ponderada. El precio promedio ponderado de todos los bienes de la canasta en agosto, dividido el precio promedio ponderado de toda esa canasta en el mes, acá tengo un error, es en el mes T-1, porque es agosto. Acá, si quieren, lo corregimos ya. Yo se los voy a corregir acá en vivo y en directo. Esto es T-1, porque es del periodo anterior. En este caso, el periodo anterior es agosto. Hacemos un cálculo y una corrección en vivo. Entonces, tenemos que va a ser el precio promedio ponderado de los bienes en el mes de septiembre menos el precio promedio ponderado del mes de agosto sobre cuánto valía, es decir, el precio promedio ponderado de esa canasta de bienes en el mes de agosto, multiplicado por 100 para que me dé una tasa, me lo dé en forma de porcentaje. Acá yo, por ejemplo, les puse el precio promedio ponderado de la canasta, esa que mide el INDEC, el precio promedio es 340,9, el precio promedio de todos esos bienes en el mes de agosto era de 331,7, que es el precio promedio. Precio promedio son todos los precios de la economía dividido la cantidad de bienes que yo estoy midiendo. Pero como es ponderado, a cada precio de cada bien lo voy a multiplicar por la importancia que ese bien tiene en esa canasta de bienes. Entonces, el precio promedio ponderado de septiembre, 340,9, el precio ponderado de agosto era 331, quiere decir que los precios, si yo hago esta operación, que pongo 340,9 menos 331,7 dividido 331,7 y lo multiplico por 100, me da el 2,8 que informó el INDEC. Yo esto lo saqué de la base de datos del INDEC y por supuesto me tenía que dar el mismo valor que informa, valga la redundancia, en el informe que hace mensualmente el INDEC de la evolución del índice de precios, en este caso el último publicado, que se publicó el 15 de octubre me parece, cuánto existió de tasa de inflación medida a través del índice de precios al consumidor, una forma de medir la tasa de inflación, da el 2,8%. Bueno, acá tienen una cuestión, digamos, de denominaciones, entonces ese aumento sostenido y generalizado de los precios que se mide a través de una tasa de inflación, según el porcentaje o la magnitud que tenga esa tasa, le damos distintos nombres, ¿no? La inflación será moderada o reptante, como la llaman algunos autores, si no supera un dígito anual, es decir, si la inflación anual no llega o no supera, mejor dicho, el 10%, ¿no? 9,99 sería, para que no supere el un dígito. Galopante, cuando estamos ya en 2 dígitos anuales, que sería nuestro caso, digamos que ya estamos todos los años en 2 dígitos, después se los muestro. Hiperinflación, cuando supera el 50% mensual, algunos le agregan algunos detalles mayores, como que supere el 50% mensual durante 3 meses por lo menos, digamos, para poder hablar del inicio de un proceso de carácter hiperinflacionario. Y algunos hablan de una inflación reprimida, que es cuando la inflación quizás en términos numéricos no supere los 2 dígitos anuales, por ejemplo, pero se dice que está reprimida, está controlada, en la medida en que existen controles de precios o en la medida en que existen tarifas subsidiadas. Entonces se dice que en el momento en que se levanten esos controles de precios o se levanten o se eliminen esos subsidios a ciertas tarifas, la inflación que estaba reprimida, que estaba controlada, que estaba escondida, por decirlo de alguna manera, se puede disparar.
¿Cómo lo medimos nosotros o cómo se mide en Argentina? ¿Cuál es el indicador que, si bien existen otros índices de precio, como el índice de precios mayorista, el índice de precios a la construcción o un índice de precios implícitos, etcétera, el que surge, digamos, así en los medios de comunicación y que todos los meses tenemos información en los canales, en los diarios, etcétera, es el índice de precios al consumidor. Acá hay una definición, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que ¿qué es lo que mide un índice de precios al consumidor? Los cambios en los precios de bienes y servicios que compran los hogares, ¿no?, para satisfacer sus propias necesidades. O sea, el índice de precios al consumidor lo que está midiendo es cuánto cuesta en promedio, siempre un promedio ponderado, un conjunto de bienes que son los bienes que habitualmente consumen los hogares para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, es la evolución de una canasta de bienes que se llama canasta del índice. Esa canasta es representativa de este consumo de los hogares para la satisfacción de sus necesidades. Es una canasta representativa. La canasta representativa, en el caso de Argentina, se determina a través de una encuesta nacional de gastos de los hogares, la que se está usando, pero ya se hizo una nueva y seguramente se va a empezar a usar más adelante. Es una encuesta nacional de gasto de los hogares que se realizó en el 2004 y 2005. De esa encuesta nacional de gasto de los hogares se saca o se sacó cuál sería ese conjunto de bienes que representaría el consumo habitual, el consumo representativo de nuestra sociedad en cuanto a consumo de las familias. ¿Dónde se mide? Se levantan los precios, es decir, se hace un relevamiento de precios en 39 aglomerados o ciudades de nuestro país y dividido en 6 regiones que ahora se las voy a mostrar. El índice de precios, entonces, este índice que mide cómo ha evolucionado, cómo evoluciona una canasta de bienes que representa el consumo habitual de los hogares, surgida a partir de una encuesta nacional de gasto de los hogares, entonces que en nuestro país se realizó 2004-2005, esa es la que se está usando actualmente, pero ya se hizo una nueva. Ese índice de precios al consumidor es como que ha tenido en Argentina distintas, especialmente en los últimos años, como distintas mediciones o formas de medir. Del 2014 a octubre del 2015, si uno mira la serie, se llamó Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano. Y se medía en las 24 jurisdicciones del país. O sea, se medía en todas las provincias. Desde octubre del 2015 a abril del 2016, cuando existió ese problema, digamos, con el funcionamiento y el cuestionamiento del INDEC, y asume o gana en diciembre del 2015 el nuevo gobierno, desde octubre del 2015 a abril del 2016, el INDEC no publicó índices de precios al consumidor, y que existieron publicaciones de un índice de precios al consumidor que publicaba el Congreso Nacional, índices de precios de consumidores o índice de precios al consumidor publicado por las distintas provincias, por las direcciones de estadísticas provinciales, pero no existió la publicación de un índice de precios al consumidor desde el INDEC. Desde mayo del 2016 hasta julio del 2017 se empezó a medir nuevamente, pero solamente el IPC Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. O sea que ya no tenía ese índice de precios al consumidor una cobertura nacional. No medía en las distintas jurisdicciones. Y desde julio del 2017, actualmente hasta ahora, lo que se publica es lo que se llama el Índice de Precios al Consumidor Cobertura Nacional. Así se llama. ¿Qué es ese de cobertura nacional? Porque mide en las 6 regiones, considerando el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma como una región. Estas son las 6 regiones que mide, por eso se llama de cobertura nacional, y en cada una de las regiones tenemos las ciudades en donde se realiza estos relevamientos de precios. Así se mide. En el caso nuestro, por ejemplo, que estamos en Patagonia, Comodoro Rivadavia, que está acá, forma parte de una de las ciudades que está dentro de los aglomerados
que en realidad es Comodoro Rivadavia y Radatil, es un aglomerado, del cual se hace relevamiento de precios. Y se determina también, si ustedes entran al informe del INDEC, se determina también el índice de precios al consumidor que corresponde a la región patagónica, por ejemplo. Y acá sí a cada una de las regiones donde ustedes se encuentren en este momento. Bueno, con los ajustes, entonces dijimos que a partir de julio empieza este índice de precios al consumidor, cobertura nacional, la cantidad de informantes, es decir, a dónde se relevan los precios, son 500 supermercados y 16.200 negocios tradicionales, ¿no? Que son panaderías, carnicerías, los supermercados, los colegios, porque también ahora vamos a ver las coberturas, las distribuidoras de gas, se relevan también algunos teléfonos vía telefónica, correo electrónico. En los negocios tradicionales, estos panaderías, carnicerías, se releva una vez por mes en cada uno de los puntos de venta que ya están establecidos, y en el caso de los supermercados se hace relevamiento 2 veces al mes. ¿Cuántos precios observan? Son más de 320.000 precios, ¿no? Y con eso se hace ese promedio ponderado de cuánto vale, cuál sería el precio promedio de todos esos bienes que están incluidos en esa canasta representativa o canasta del número índice. En el caso nuestro, está conformado por estos 12 rubros, digamos, ¿no? ¿Qué rubros conforman nuestra canasta? Por supuesto, los alimentos, por supuesto, las bebidas alcohólicas y el tabaco, por supuesto, la cuestión de la vestimenta. También agregamos, y nunca lo encuentro al 4, creo que es vivienda, agua, electricidad, el que está acá. 4, equipamiento y mantenimiento del hogar. 5, la cuestión de la salud, la cuestión del transporte, gastos para el funcionamiento, bueno, de los equipos, el combustible, etcétera, etcétera. El tema de las comunicaciones, 8, el tema acá, fíjense que ahora muchos de estos fueron considerados servicios esenciales o servicios que son fundamentales en este momento, el 8, recreación y cultura, educación y restaurantes y hoteles, y finalmente bienes y servicios varios. Sería como las 12 divisiones que conforman esa canasta. O sea, dentro de esa canasta hay de todo estas cosas, digamos, ¿no? Acá también el tamaño está indicado, digamos, de la importancia que tienen ahora fíjense acá está la ponderación, es decir, qué importancia tiene cada uno de estos rubros, de estas 12 divisiones. En esa canasta los alimentos representan el 23%. Como es un índice de cobertura nacional, tiene después la importancia que tienen cada una de las regiones. En la región pampeana tiene una importancia mayor, en la región del noreste una importancia también mucho mayor, más que en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. No sé por qué, digamos, será en función de esa encuesta nacional de consumo de los hogares. Después le sigue la representación acá, la importancia del transporte, le sigue el 10% de restaurantes y hoteles, y así con cada uno. Porque si uno mira en la anterior, el tamaño de esta infografía que tiene el INDEC, en uno de los textos que ustedes tienen disponibles ahí, indica la importancia, la mayor importancia, la mayor importancia en esa canasta, otra vez hice lo mismo, la tienen los alimentos y bebidas no alcohólicas. Que decíamos, representa, si ponemos, no sé, la Patagonia, yo porque no quiero poner la Patagonia como ejemplo, dentro de nuestra canasta el 27%, estoy tocando acá mal, el 27% de esa canasta de bienes y servicios la representan los alimentos. Nuestro otro componente, el 13%, es transporte, prendas de vestir el 12%. Y así la importancia de nuestra canasta, que es el 100%, qué importancia tiene cada una de estas divisiones. Acá yo les puse que se saca del INDEC, ahora si quieren se los muestro.
El índice de precios, ¿se acuerdan que ese cálculo que yo les mostré ahí, sacado del INDEC y hecho a mano, daba que varió en los precios desde agosto a septiembre el 2,8%. Interanual, es decir, agosto contra agosto, o septiembre contra septiembre, 37% casi, y la variación acumulada de este año llevamos el 22,3%. Lo que registró mayor aumento es prenda de vestir y calzado y la parte de bebidas alcohólicas. Y acá tienen algo que es importante, que también lo publica el informe mensual que realiza el INDEC, es estas categorías, ese nivel general, o sea, este 2,8, que es cuánto varió esa canasta representativa del consumo de los hogares, el precio promedio de esa canasta, tiene como distintos subniveles o distintas categorías. El nivel general, lo que se llama nivel general, es el 2,8. Pero fíjense que acá hay como tres divisiones: estacionales, IPC núcleo e IPC regulados. Y fíjense que los estacionales, es decir, todos aquellos bienes, ahora yo se los voy a mostrar en la próxima transparencia, en la próxima diapositiva, los estacionales tuvieron un incremento casi del 8%. Los regulados, menos del 2%, y la inflación núcleo, que se llama núcleo, el 2,3%. ¿Qué es cada una de estas cosas? Es decir, que ese índice, esa canasta de bienes, tiene distintos elementos adentro. Tiene esa subdivisión que se llama IPC estacionales. Es decir, ahí, que casi aumentaron el 8%, está incluido, o está separado, mejor dicho, todos aquellos bienes y servicios que tienen un fuerte componente estacional. La fruta, las verduras, la ropa exterior, el transporte para turismo, el alojamiento, las excursiones, ¿no? Esta categoría representa el 10,8% de la canasta total. Vieron que ahora nos quejamos de cuánto ha subido las verduras y las frutas, el tomate, la lechuga, etc. Bueno, ese incremento que nosotros observamos, más exacerbado que la inflación total, que es el 2,8%, está separado, o lo podemos separar mirando el IPC de los estacionales. Después dijimos que hay algunos bienes y algunos servicios que componen esa canasta representativa de nuestro consumo, por ejemplo, ahora los servicios de internet, la telefonía fija y móvil, la televisión fija, que están congelados hasta fin de año, lo mismo que las tarifas de electricidad, de gas, etc. Es decir, ese incremento de esos bienes que están sujetos a regulaciones, ¿no?, o que tienen un alto componente impositivo, se mide ese aumento, y fíjense que fue menos que el general, porque fue el 1,9%, se llama IPC de los bienes regulados. Y después, todo lo que no queda, o sea, toda la canasta que no está conformada ni por bienes de alta estacionalidad, ni por bienes y servicios que están bajo el control o la regulación por parte del Estado, conforma lo que se llama el IPC núcleo. O sea, el 70% de la canasta está conformado por bienes que no son ni estacionales ni regulados. Y si miramos, el IPC núcleo de nuestra economía es el 2,3%. Significa que este 2,8% tuvo un impacto fuerte el tema de los bienes estacionales. Pero también es cierto que los bienes regulados o los servicios regulados tuvieron un incremento menor. Entonces, con esta diferenciación entre IPC estacionales, IPC regulados e IPC núcleo. Si están interesados, por supuesto, pueden entrar y mirar en el aula, que lo tienen disponible ahí en el aula, un texto que tiene publicado del 2018 el propio INDEC, que se llama ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Lo tienen disponible ahí en la unidad número 6 que estamos viendo. Y después, por supuesto, pueden ingresar al sitio de INDEC. Que si ingresamos al sitio del INDEC, vamos a esperar un segundito que ingresemos, indec.gov.ar, van acá a estadística, y en estadística tenemos que ir a las estadísticas que corresponden a economía y a la parte de precios. Ahí en la parte de precios vamos a tener publicado
El índice de precios a la construcción, por ejemplo, que dijimos que es otro indicador de la evolución, pero en este caso no es una canasta representativa del consumo de los hogares para satisfacer sus necesidades, sino que es la representativa de un conjunto de bienes y servicios vinculados a la construcción. El índice de precios mayoristas, a nosotros nos interesa el índice de precios al consumidor, y ahí en el índice de precios al consumidor, el 14 del 10, yo les había dicho el 15, el 14 del 10 publicó el informe técnico que corresponde al índice de precios del mes de septiembre. Entonces acá tienen esa información que yo les mostré alguna parte, septiembre del 2020, y yo, por ejemplo, les tomé para mostrarles esta parte del 2,8, los mayores aumentos, los menores aumentos y todo el resto de la información que corresponde al índice de precios. Volvamos entonces a nuestra presentación. Entonces, pueden leer ahí qué es el índice de precios al consumidor y también pueden mirar el sitio del INDEC de este mes, pero lo importante es que sepan cómo lo pueden consultar todos los meses o el mes que ustedes estén interesados en conocer el índice de precios. Ahora vamos a ver, luego de la medición y de la definición de lo que es la inflación y de sus distintas denominaciones en función de la magnitud que alcance ese índice en particular, las distintas teorías que explican por qué se genera la inflación, es decir, cuál es la causa de estos fenómenos inflacionarios, que recuerdan es el incremento sostenido y generalizado de los precios. Entonces acá tenemos las tres grandes explicaciones: la inflación de demanda, que también se llama pull, tirón de la demanda, o sea que la inflación está pareciera por la presión de la demanda; la inflación de costos, en donde más que tirón de la demanda es que los costos van empujando por detrás, push; o la inflación, la explicación estructuralista o la explicación de la inflación estructural. En la inflación de demanda, bueno, acá tenemos el ruido, la inflación de demanda tiene adentro tres subdivisiones, tres teorías distintas que todas parten de que la inflación, una de las causales de la inflación está del lado de la demanda, de ese tirón que genera a los precios la presión de la demanda, y hay como tres grandes explicaciones: la teoría cuantitativa del dinero, la explicación dada por Keynes o explicación keynesiana, y la explicación monetarista, que también de ese economista que conocemos, que es Milton Friedman. Vamos a pasar entonces a explicar rápidamente cuáles son cada una de estas explicaciones. La teoría cuantitativa del dinero, ahí yo les puse que es un enfoque que deriva de las escuelas clásicas, un enfoque vinculado a una idea clásica o el pensamiento clásico. El representante es Irving Fisher. ¿Y qué es lo que dice este autor? Que ahora vamos a ver una formulita muy conocida de la teoría cuantitativa del dinero. Que los precios dependen de la cantidad nominal de dinero. Es decir, que hay una relación directa entre cantidad de dinero circulante en la economía, lo que vimos en la unidad anterior, esa cantidad de dinero existente, esa oferta de dinero, y el incremento de los precios. Para los clásicos, y eso también lo vimos en la unidad anterior, para los clásicos el dinero solo se demanda con fines transaccionales, es decir, la gente desea, o las personas, mejor dicho, desean poseer dinero. ¿Por qué deseamos poseer dinero? Porque ese dinero, para los clásicos, para lo único que sirve es para un fin transaccional. Para los clásicos, recuerden que la economía siempre está en pleno empleo. Es decir, que para los clásicos, y ahora lo vamos a ver cuando veamos un poquito de desempleo, el único desempleo que existe es un desempleo que ellos llaman voluntario. Es decir, el único desempleo que existe en la economía es porque o hay personas que están buscando un trabajo porque abandonaron el trabajo anterior y están buscando otra oportunidad, o porque hay nuevos ingresantes al mercado laboral. Las personas que empiezan a ingresar al mercado laboral obviamente van a pasar un tiempo buscando trabajo. Entonces ese tiempo que pasen buscando trabajo van a ser desempleados, pero ese desempleo para los clásicos es un desempleo voluntario. Y hay dos cosas que ellos consideran
Por lo tanto, que si la economía está siempre en pleno empleo, ¿no? O sea que las transacciones, el volumen de producción de esa economía es más o menos siempre constante, porque vamos a estar produciendo siempre lo máximo posible, salvo que incorporemos nuevas tecnologías, salvo que capacitemos más a los trabajadores para los clásicos, la economía ya está en su máximo nivel o en su nivel potencial. Y la velocidad de circulación del dinero, ¿qué es esta cuestión de la velocidad de circulación del dinero? La cantidad de veces que el dinero cambia de mano. Sería, si yo me cruzo al frente, que hay un almacén, y compro algo, y luego dentro de un rato le llega al almacenero el distribuidor, mis 100 pesos van a parar al distribuidor. El distribuidor va y compra, no sé, una gaseosa en otro negocio porque le dio ganas de tomar una gaseosa, ya ese dinero ya circuló 3 veces los 100 pesos míos en 2 horas. Eso se llama velocidad de circulación del dinero. Entonces, esta escuela, esta idea económica, dice que esa velocidad de circulación no cambia rápidamente, ¿no? Es como que está bastante constante, a menos en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Esta es la famosa formulita de la teoría cuantitativa del dinero, de los monetaristas, por decirlo de alguna manera, si uno avanza un poquito más en el tiempo. Dicen que la cantidad de dinero en la economía, que es M, multiplicada por su velocidad de circulación, los 100 pesos multiplicado por las 3 veces, esa es la cantidad de dinero, de poder de compra que generaron mis 100 pesos. Mis 100 pesos en realidad generaron un poder de compra equivalente a 300, ¿no? Es igual a los precios de los bienes multiplicado por la cantidad de transacciones. Acá se realizaron 3 transacciones. Yo me crucé a comprar un paquete de galletitas, le pagamos al distribuidor y el distribuidor compró una gaseosa. O sea, hay 3 transacciones realizadas. Entonces, ¿qué dicen esta escuela, esta teoría cuantitativa del dinero? Que B e I son constantes. I, que es la cantidad de transacciones, para pensarlo de otra manera, la cantidad de bienes que hay en la economía, como la economía está en pleno empleo, está en su nivel potencial, ya está, digamos, son esos bienes nada más, no puede aumentar más. La velocidad de circulación, ellos la consideran también constantes, estables, al menos en el corto plazo. Entonces, ¿qué dicen? Si aumenta la cantidad de dinero, por ejemplo, si empiezan a circular en lugar de 100 pesos, que eran los originales, empieza ahora a circular 200 pesos en la economía, ¿qué pasa? Como esto no puede cambiar, no cambia, y esto tampoco porque la economía ya no puede producir más, se va a producir automáticamente un aumento en el nivel general de precios. Es decir, que hay una relación directa que el aumento en la cantidad de dinero circulante en la economía impacta directamente en el aumento del nivel general de precios. Y, por supuesto, lo que ellos más atacan es el déficit fiscal o la expansión indiscriminada del crédito, ¿no? Esta cuestión de que se le permita a la gente o a las personas comprar en cuotas, tasas subsidiadas, genera, dice, que la demanda de bienes en la economía, es decir, debido al aumento que se da en este M, las personas empezamos a demandar más bienes. Y como demandamos más bienes que lo que la economía puede producir, que ya está produciendo en el máximo posible, en su nivel potencial, en su nivel de pleno empleo, lo único que hacemos, dijeran los de la teoría cuantitativa del dinero, es presionar sobre los precios, es decir, originar un alza en el nivel general de precios, es decir, un proceso inflacionario. Pero frente a esta explicación de inflación de demanda, está la explicación keynesiana. Y acá en Keynes tenemos que agregar que Keynes va a entender que la demanda de dinero no se da solo para hacer transacciones. Las personas deseamos poseer más dinero, no solamente porque ese dinero nos sirve para hacer transacciones, sino que puede ser que estemos demandando más dinero por motivos precautorios, porque somos precavidos, porque tenemos ciertas incertidumbres, o por motivos especulativos. Es decir, no todo aumento en la cantidad de dinero se va automáticamente a hacer transacciones. Puede ser
que esos 100 pesos adicionales que aumentó M se vayan a estar guardados por un motivo precautorio o por un motivo especulativo. Entonces, ¿qué es lo que dice la idea keynesiana? Que si la demanda agregada aumenta en la economía, pero la economía no está en el pleno empleo, es decir, que yo aumento la demanda de bienes y ahora no quiero solamente una gaseosa, estoy demandando 2 gaseosas porque hay más dinero en la economía. Si esa economía no está en el pleno empleo, no está usando su capacidad máxima, su capacidad potencial, va a suceder de que la economía va a producir las 2 gaseosas la gaseosa adicional que ahora se está demandando, y eso no va a originar un incremento de los precios. ¿Por qué? Porque que la cantidad de bienes generados en la economía todavía no está en el pleno empleo, todavía hay capacidad ociosa en las fábricas, va a aumentar y no va a haber necesidad de que aumente P frente a este aumento en la cantidad de dinero. Entonces, los aumentos de la demanda agregada van a impactar o no en los precios de acuerdo a la situación en la cual se encuentra la economía. Si una economía está en recesión, si una economía está produciendo menos que su capacidad potencial, un aumento en la demanda agregada, en una explicación keynesiana, no va a impactar necesariamente y directamente en los precios, como lo diría la teoría cuantitativa del dinero. Y luego está la explicación monetarista de Milton Friedman, que deriva de la teoría cuantitativa del dinero, o sea que es parte de esa idea de que hay una relación directa entre cantidad de dinero y nivel general de precios. Vuelve a insistir en que la inflación es un fenómeno monetario, por eso se llama el monetarismo. Se agrega el papel que tiene en esa inflación las expectativas y el déficit público. O sea que acá se insiste mucho en que hay que controlar en esta versión de Friedman o monetarista, no solamente que la inflación es un fenómeno monetario, sino que hay una vinculación muy fuerte entre ese fenómeno monetario y el déficit público, ¿no? Entonces hay que controlar el déficit para no emitir dinero, para que no aumente ese M, ¿no? Y por supuesto controlar el uso discrecional del crédito, no al crédito subsidiado, no a los subsidios, porque eso incrementa la cantidad de dinero en la economía y consecuentemente genera un proceso inflacionario junto al papel de las expectativas también. Luego hay una explicación, decíamos, en base a la inflación, digamos, por demanda o a la inflación por los costos, push o empujón de los costos. No es que la demanda tira a los precios por arriba, sino que los precios están empujados por la presión en los costos de producción. Es decir, que los costos de producción, al estar impulsados a aumentar los costos de producción, ¿por qué? Hay distintas explicaciones o distintos componentes de los costos. Puede ser por una presión por el alza de los salarios, puede ser por un incremento en las tarifas, puede ser porque el tipo de cambio aumenta y por lo tanto hay presión en los tipos de cambio, puede ser porque se compren insumos importados caros, puede ser porque hay márgenes exagerados de ganancia por parte de las empresas, es decir, que hay una presión hacia arriba en los costos y esa presión en los costos se traslada a los precios. Ellos hablan de 2 espirales, precios, salarios, precios, esto que yo les explico acá. Los precios suben porque hay aumento en los costos. Al aumentar los precios y los trabajadores tener disminución de su poder adquisitivo, se presiona a un alza de los salarios. Como los salarios es un componente de los costos, vuelven a exigir aumento, o sea, vuelven a generar, mejor dicho, un aumento de precios. Y nuevamente ese aumento de precios vuelve a que los trabajadores solicitemos incrementos salariales y esto se llama espiral, precios, salarios, precios. Y también algunos autores hablan de que hay espirales que se llaman salarios-salarios, ¿no? Cuando un gremio obtiene un incremento salarial, pero que obtiene un incremento salarial quizás vinculado a un aumento en su productividad, por ejemplo, ese incremento salarial ganado, podríamos decir, por algún gremio en particular,
sirve de base para que otros gremios, otros sectores salariales soliciten aumentos salariales parecidos, siendo que no aumentaron la productividad. ¿No? Pasemos habitualmente, cuando uno ve el aumento salarial que ha obtenido un determinado gremio, todos queremos el mismo aumento salarial, o por lo menos acercarnos a ese aumento salarial. Entonces, esta teoría lo que dice que puede ser que algunos gremios, algunos sectores de la economía obtengan ciertos aumentos salariales, pero que están vinculados a su mayor productividad. Y cuando esos aumentos salariales se trasladan a otros sectores productivos que no tienen ese mismo nivel de productividad, eso va originando, digamos, que aumenten en todos los sectores de la economía los salarios y luego aparece nuevamente esta espiral, salarios, precios, etc. Y finalmente, la inflación en su explicación estructural de las causas de la inflación, que justamente dicen que la inflación es un fenómeno que depende de cuestiones de cómo está organizada o estructurada la economía de cada uno de los países, que los países tienen desequilibrios en el sistema productivo y en el social, que esas estructuras, y nosotros lo vimos en algunos aspectos, hay inflexibilidades de la oferta, que hace que no se pueda adaptar rápidamente a incrementos en la demanda, es decir, decíamos, está bien, si la economía está en recesión, una explicación de la demanda keynesiana me diría que eso no va a generar inflación en la medida en que la oferta pueda reaccionar. Pero bueno, estas teorías estructuralistas plantean justamente que algunos países tienen estructuras productivas inflexibles, es decir, que no permiten que se adapten fácilmente a incrementos en la demanda. Por supuesto, los mercados oligopólicos, que quizás tienen altos márgenes de ganancia y manejan los precios, falta de iniciativa empresarial, concentración del ingreso, rigidez en el sector externo, es decir, que dependamos mucho de bienes importados. En Argentina, el 40% de los bienes que importamos son bienes intermedios, es decir, bienes que necesitamos para producir los bienes finales que luego se van a consumir dentro del país. Organizaciones financieras deficientes, es decir, ¿qué significa? Que el sistema financiero no permite canalizar o vincular fácilmente lo que las personas ahorran con la inversión, es decir, canalizar el ahorro hacia la inversión. La idea de inflación inercial, ¿qué significa inflación inercial? Esto que hacemos habitualmente o que observamos, por ejemplo, en un contrato de alquiler, que uno ya establece cláusulas que se llaman de indexación, en el sentido que establecemos que dentro de 6 meses o dentro de un año, ya pensando en la inflación que va a venir, ponemos ciertas cláusulas indexatorias. Es decir, que eso es inercial, porque ya si en todos los contratos agregamos cierto porcentaje de inflación, obviamente que luego esa inflación se va a verificar en la realidad. Luchas distributivas, que lo vimos recién cuando vimos estos espirales salarios-salarios o salarios-precios, y pierdo el poder adquisitivo, pero lo quiero recuperar, o si un sector económico adquiere cierto incremento salarial, lo queremos en los otros sectores o en las otras ramas de la actividad. Las devaluaciones, esta cuestión de hacer que pierda valor nuestro dinero, la insuficiencia de las industrias de base, de manera tal, digamos, que cuando la economía crece también necesitamos cada vez más bienes importados, déficits públicos estructurales y persistentes, que hace que se emita dinero para cubrir esos déficits. Para los estructuralistas, esto es importante, los factores monetarios, es decir, esto que considera la teoría cuantitativa del dinero y que luego lo retoma la teoría monetarista de Milton Friedman, los estructuralistas consideran que lo monetario no es una causa de la inflación, sino que es lo que ellos llaman mecanismos propagadores, ¿no? Luego aceleran los procesos inflacionarios, ayudan a que la inflación se propague, pero básicamente el problema inflacionario está en las estructuras económicas de ciertos países. Y por supuesto, así como para un monetarista la solución de la inflación es no emitir y controlar el déficit fiscal y controlar la cuestión de los créditos discrecionales y subsidiados, para un estructuralista la solución va a estar en cambiar la estructura económica del país.
desarrollar la infraestructura, desarrollar la industria, redistribuir el ingreso, fortalecer el mercado interno, atacar los oligopolios y los monopolios, controles de precios, controlar el tipo de cambio. Es decir, básicamente no está en lo monetario, porque ahí para ellos no estaría la causa de la inflación, sino, como ellos dicen, simplemente sería un mecanismo de propagación de la inflación. Acá, el principal costo, o sea, qué costos, qué consecuencias, por decirlo de otra manera, origina un proceso inflacionario, es decir, ese aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía. Por eso se los remarqué ahí arriba, obviamente es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y ahí tienen una cita de Keynes, en el breve tratado sobre la reforma monetaria, que lo escribió mucho antes de la teoría general, que dice que un cambio en los precios y en las remuneraciones, medidas en dinero, afecta de forma distinta a las distintas clases sociales, ¿no? Porque lo que hacen los procesos inflacionarios, además de la pérdida de poder adquisitivo, es esto que dice acá: transfiere riqueza de unos a otros, ¿no? Y redistribuye, ¿sí? De una manera, digamos, por ahí no justa, la riqueza. Y ahora lo vamos a ver cómo en todo proceso hay ganadores y, por supuesto, mucho más perdedores, y la inflación no es la excepción. Es decir, genera pérdidas para algunos sectores de la economía y, por supuesto, va a existir algunos ganadores. Y acá, para ver qué consecuencias genera la inflación, aparte del poder adquisitivo, hay una diferencia que se hace entre que esas consecuencias, esos costos que va a generar un proceso inflacionario, no es el mismo si la inflación es imprevista o no anticipada. Y uno diría, bueno, ¿cuándo la inflación es prevista o anticipada? Sí, se puede prever y anticipar. Es decir, las consecuencias de un proceso inflacionario no es el mismo si esa inflación, como dice acá, estaba no prevista. Es decir, es un proceso inflacionario del cual los agentes económicos no la teníamos prevista. Entonces, ¿quiénes serían los más afectados? Los que no podemos ajustar los ingresos de forma automática: asalariados y jubilados. Es decir, que nuestro ajuste en nuestro ingreso, llámese salario, llámese una jubilación, siempre va con retraso. Es decir, primero están los procesos inflacionarios y luego, con el tiempo, están las paritarias o está la reunión con los empleadores para arreglar el incremento. Es decir, ahí ya tenemos algo que, imagínense, si una inflación está no prevista, si en las previstas tenemos retrasos, imagínense en las inflaciones que no están previstas. Los ganadores, fuertemente los ganadores en estas inflaciones imprevistas, son los deudores que tengan deudas fijas, es decir, alguien que sacó un préstamo a una tasa fija, de manera tal de que la deuda se le licúa en el futuro, es decir, tiene que pagar, no sé, 100.000 pesos, que hoy es mucho, pero si hay un proceso inflacionario exagerado, dentro de un año sigue pagando 100.000 pesos, pero ya los 100.000 pesos no representan absolutamente nada. Por supuesto, desorienta a los consumidores y a los productores. ¿Cuál es el precio del pan? Sería ante una inflación imprevista. Y el productor, ¿qué precio le pongo al pan? Porque no sé cuál es la inflación. Digamos, me sorprendió. Desalienta la inversión, obviamente, porque frente a un proceso inflacionario, los inversores van a esperar a ver cuál sería o cómo va a continuar la inflación en el futuro. Desvía recursos de actividades productivas a las actividades especulativas. En un proceso inflacionario quizás nos convenga realizar alguna inversión financiera y no una inversión productiva. Por supuesto, el horizonte de previsibilidad, es decir, el poder prever hacia dónde va la economía en el futuro, se hace mucho más difícil, y acentúa el déficit fiscal. ¿Por qué acentúa el déficit fiscal? Porque imagínense que uno tiene que pagar, en el caso del impuesto a las ganancias, por ejemplo, que uno paga el impuesto a las ganancias por las ganancias obtenidas en el año anterior y termina pagando el impuesto en abril y en mayo. Si entre enero y abril a uno le agarra un proceso inflacionario galopante, en realidad el Estado va a recibir el ingreso en abril, pero va a recibir ya un dinero que está devaluado, que ha perdido poder adquisitivo. Consecuentemente, digamos, se le acentúa el déficit fiscal.
También puede ser que la inflación no esté absolutamente, como decía anteriormente, o sea, no prevista, o sea, totalmente no se pudo anticipar, sino que esté imperfectamente prevista, ¿no? Es decir, ¿qué significa imperfectamente prevista? Y bueno, arreglamos una paritaria con un determinado porcentaje de aumento y resulta que la inflación nos ganó, pero bueno, al menos no perdimos tanto como en la situación anterior, ¿no? Obviamente, cómo se redistribuye cuando la inflación es mayor a la esperada. Por ejemplo, en este caso, va a ganar, si yo saqué un préstamo, me consideraron cierto aumento en función de la inflación, pero si la inflación es mayor, termino ganando. ¿Y quién termina perdiendo? Y, por ejemplo, un asalariado o un jubilado en donde se había previsto cierta inflación y con eso se arregló un acuerdo paritario, resulta que la inflación fue superior, ¿no? Siempre los salarios y las jubilaciones pierden por esta cuestión del retraso entre el momento en que ocurre el proceso inflacionario y el momento en el cual se procede al ajuste de los salarios y de las jubilaciones. Y nuevamente sigue existiendo ese efecto negativo en la recaudación tributaria. El Estado pierde porque recibe los ingresos públicos con retardo también, mientras que los gastos los tiene que ir pagando al día. Sería, ¿no? Eso tiene un nombre, efecto Olivera-Tanzi, que son los dos economistas que lo demostraron y lo desarrollaron. Esta pérdida que genera la inflación en términos de el déficit o del sector público. Y después tenemos la situación en donde la inflación esté perfectamente prevista, lo cual es bastante difícil, pero bueno, teóricamente existe esa posibilidad. Y ahí hay dos costos que tienen nombres raros, que sería lo que se llama costos suela de zapato y el costo cambio de menú. ¿Qué es un costo suela de zapato? Es cuando yo sé exactamente cuál va a ser la inflación, quizás me va a convenir tener dinero ganando interés para cubrirme de la inflación e ir sacando el dinero exactamente a medida que lo voy necesitando. Eso se llama suela de zapato porque hay un costo que yo tendría que ir cada semana a sacar dinero del banco para no perderme los intereses, ¿no? Entonces, todas las semanas tendría que ir al banco a sacar, por ejemplo, el dinero o a sacar un plazo fijo o una parte del plazo fijo y renovar lo que necesito. Entonces, eso se llama suela de zapato. Es el costo que vamos a tener que soportar para ir aprovisionándonos de dinero a medida que lo vayamos necesitando para no perder frente a la inflación. Y cambio de menú es ese costo que le genera a las empresas ir cambiando constantemente los precios, el famoso remarcado. Eso genera un costo porque hay que tener un personal afectado a eso, hay que mirar las listas, hay que volver a calcular constantemente los precios. También está el costo de unidad de cuenta porque el dinero va perdiendo valor como unidad de medida. ¿Se acuerdan que una de las funciones que tiene el dinero es servir de unidad de cuenta, es decir, servir para expresar los precios y llevar las cuentas? Bueno, en este caso, digamos, empieza a perder esa función, ¿no? Efecto riqueza, que por supuesto reduce el poder adquisitivo, efecto sobre los impuestos, lo que venimos diciendo, y el efecto sobre la tasa de interés, porque las tasas de interés tienen algo que se llama cobertura de inflación. Entonces, si yo tengo ya una inflación prevista del año del 20%, las tasas de interés van a tener ese adicional que se llama cobertura de inflación. Y por supuesto, una tasa más alta sabemos que reduce la inversión. Entonces, pero acá al menos es perfectamente prevista, lo cual es muy difícil, pero aún así genera estos costos. Bueno, y en cuanto a qué políticas para reducir la inflación, lo que a nosotros nos tiene que quedar claro viendo las distintas teorías es básicamente esta idea de que la inflación es un fenómeno multicausal. Es decir, no es solamente un fenómeno monetario, no es solamente un fenómeno vinculado a los espirales salarios, costos o salarios, precios o salarios, como dicen algunos, sino que es un fenómeno de carácter multicausal. Es decir, es un fenómeno monetario, es un fenómeno por empuje de los costos, es un fenómeno que está vinculado a características estructurales que tienen los sistemas económicos. Por lo tanto, las
políticas para atacar o para reducir o para minorar estos procesos inflacionarios tienen que ser lo que se llama, algunos dicen, heterodoxas. ¿Qué significa heterodoxa? Que tienen que tener de todo un poco y no ortodoxo. Una política económica ortodoxa sería: la inflación es un fenómeno monetario, por lo tanto lo soluciono reduciendo la cantidad de dinero. Esa es una política estrictamente ortodoxa, porque aplica y considera que hay un solo motivo por el cual se genera ese proceso inflacionario y por lo tanto hay una sola herramienta o un solo instrumento para aplicar, que es la cuestión de control en la cantidad de dinero. Entonces, si yo considero que la inflación es un fenómeno multicausal, las políticas tendrán que ser fiscales, contractivas para controlar el déficit público, tendrán que haber políticas de rentas en el sentido de control de precios, por ejemplo, tarifas subsidiadas, controlar el déficit público, controlar la emisión de dinero y, por supuesto, cambios o políticas que hacen a cambios estructurales. Es decir, tendré que tocar, ¿sí?, distintas o utilizar distintos instrumentos, porque la inflación no se origina solo por esta cuestión de emisión de dinero o solo por control del déficit público. Yo acá les agregué, tomando algunos datos, las bases de datos que tiene el INDEC, la evolución de la tasa de inflación en Argentina, y les puse algunos puntitos así. ¿Cuál fue la inflación promedio anual entre el 45 y el 58 en Argentina? Fue el 19%. En el 59, el gobierno de Frondizi, hubo un pico en el año 59 del 113% anual. Entre el 60 y el 74, el promedio anual fue del 28%. Acá, en este periodo, 75-83, el promedio anual fue del 242%. Acá tenemos en junio del 75 el Rodrigazo, por ejemplo, que son estos picos que tenemos por acá. Después, 84 y 90, ¿sí?, tenemos la hiperinflación, fíjense a dónde llegamos, 3000% anual, un poquito más arriba. Acá tienen, por ejemplo, les saqué el promedio, entre el 84 y el 90, previo al plan, acá en el medio tenemos el plan austral, el plan primavera, los dos planes desarrollados en el gobierno de Alfonsín. El promedio de inflación anual entre el 84 y el 90 sale un promedio del 1015% anual. Pero acá tenemos este pico, en el 89, de más del 3000%. Es lo que este promedio lo tira mucho para arriba. Bueno, el periodo del plan de convertibilidad, de abril del 91 hasta el 2001, el promedio de inflación anual fue del 10,3%. Y acá les saqué el promedio 2002-2019. El promedio da 19% anual de inflación, pero lo dividí en dos periodos. 2003-2015 con un promedio del 11,4%. Y el promedio 2016-2019, el promedio, especialmente teniendo en cuenta este aumento que se observa acá 2017-2019, del 40,6% de inflación en nuestro país. O sea que en realidad, si uno mira los fenómenos, como dicen todos, los fenómenos inflacionarios básicamente se desarrollan del 70 en adelante, ¿no? Es como que acá, bueno, con esta hiperinflación que tenemos particularmente ahí. Ahí en la nota de cátedra tienen desarrollado muy sucintamente el plan de convertibilidad, el plan de control de la inflación o de la hiperinflación boliviana, también como ejemplos de hiperinflaciones y de las políticas que se aplicaron en cada uno de esos casos. Esta unidad tiene una segunda parte y por eso se llama inflación y desempleo, en donde vamos a analizar rápidamente algunos indicadores y algunos cómo funciona el mercado del trabajo, o el mercado de trabajo. Acá, así como en el caso de inflación, medíamos a través de una tasa de inflación, con ese diferencial que tenemos entre el costo promedio de la canasta de bienes de este periodo menos el costo promedio de la canasta del mes anterior sobre
los precios ponderados de la canasta del mes anterior y lo multiplicábamos por 100 y nos daba el 2,8. En el caso del mercado de trabajo, tenemos como indicadores la tasa de desempleo o tasa de desocupación, como también se llama, que es los desempleados, es decir, todas aquellas personas que están buscando activamente empleo, sobre lo que se llama la PEA, población económicamente activa. ¿Qué es la PEA? Es la suma de todos los ocupados más todos los desocupados, es decir, todas aquellas personas o que están trabajando o que están buscando activamente insertarse en el mercado laboral. Así como existe la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, digamos, va a ser la cantidad de ocupados sobre la población económicamente activa. Y luego hay dos tasas más, que es la tasa de actividad, que es cuánta PEA hay, es decir, cuántos ocupados y desocupados tiene el país respecto a la población total. Y la tasa de empleo es cuántos ocupados, ya no PEA, ocupados y desocupados, sino cuántos ocupados existen respecto a la población total. Como todas estas clasificaciones, se considera que hay distintos tipos de desempleos, por decirlo de alguna manera. Hay un desempleo que se llama friccional, que es un desempleo de corto plazo, es un desempleo vinculado básicamente, digamos, a cuestiones muy estacionales, especialmente en algunas actividades hay altos desempleos que son estacionales, vinculados al corto plazo. Hay otro desempleo que ya es estructural, es decir, es un desempleo que se produce porque no hay adaptación entre lo que se está demandando por las empresas de trabajadores, es decir, el tipo de trabajador que tienen las empresas y la oferta que hay en el mercado, es decir, no sé, el mercado está pidiendo o está demandando trabajadores con alto nivel de desarrollo tecnológico y de alto nivel de capacitación y la fuerza laboral del país no está debidamente capacitado para esa demanda que hay de trabajo, eso es estructural. Para los clásicos, el único desempleo que existe, ¿se acuerdan que decíamos? Es el llamado desempleo voluntario. Ese desempleo voluntario estaría conformado por las personas que abandonan un trabajo para buscar otro trabajo distinto o con otra, no sé, abandono este trabajo de ser docente universitario y estoy buscando trabajo en alguna consultora económica, ¿no? Eso sería para los clásicos un desempleo voluntario, porque yo dejé el trabajo, yo renuncié. Y dentro del desempleo voluntario también estarían los nuevos ingresantes al mercado laboral, es decir, esas personas jóvenes que están buscando trabajo porque recién se están insertando al mercado laboral. Y finalmente, Keynes considera que hay un desempleo cíclico o desempleo coyuntural o desempleo también, como él le llamaba, involuntario, en el sentido que es el desempleo que se origina por esos ciclos de la economía. ¿Se acuerdan que la economía entra en ciclos expansivos o ciclos recesivos o contractivos, que hace que en esos ciclos haya o más demanda de trabajo o menos demanda de trabajo? Ese desempleo que se origina por ese desajuste en la coyuntura o en el ciclo de la economía es este desempleo coyuntural, cíclico o involuntario del que habla Keynes. Bueno, acá, así como vimos que en el mercado las estadísticas que nos brinda, y ahí se los voy a mostrar, así como teníamos las estadísticas que corresponden al mercado, al índice de precios al consumidor. Si volvemos al INDEC y vamos a estadística, acá vamos a sociedad, y en sociedad hay esta parte que se llama trabajo e ingresos. Si uno entra ahí, va a encontrarse con las estadísticas sobre el mercado de trabajo. No sé si está en esta página. En las estadísticas de mercado de trabajo, y en las estadísticas de mercado de trabajo está el último informe, mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos, que publicó ahora el 23 de septiembre. Si uno entra ahí, vamos a encontrar el informe que corresponde, así como encontramos hace un rato el informe sobre el índice de precios. En este caso encontramos mercado de trabajo, tasas e indicadores al segundo trimestre del 2020. Lo que yo les muestro ahí es un recorte de esta parte que está por acá. Bien, entonces, si volvemos a nuestra presentación,
Esto que está acá yo lo saqué de esta publicación del INDEC, Mercado de Trabajo, Tasas e Indicadores Socioeconómicos del segundo semestre del 2020. Que yo en la próxima porque no se ve muy claramente, la población que mide estos indicadores del mercado laboral surgen de la encuesta permanente de hogares, que toma esa encuesta en 31 aglomerados. Esos aglomerados son esas localidades o esas ciudades que son objeto de mediciones por parte del INDEC. Esos 31 aglomerados representan 28,6 millones de personas, o sea, 28.600.000 personas. Y dentro de esas 28.600.000 personas, inactivos son 17 millones de personas. ¿Qué es un inactivo? Un inactivo es los jubilados y pensionados, por un lado, y aquellas personas, digamos, que no están buscando, digamos, un trabajo en particular. Y la PEA dijimos que son los ocupados o los desocupados, está conformado por 11 millones de habitantes. Es decir, de estos 28 millones, 61% son inactivos y PEA 38%, 11 millones de personas. De los cuales, de los 11 millones, 9,5 millones están ocupados. Acá está la tasa de empleo, 33,4%, que son los ocupados sobre la población total, que son los 28 millones. Y dentro de los ocupados, el INDEC separa a aquellos que tienen descuento jubilatorio, que son el 76% de esos empleados, de esos ocupados, y sin descuento jubilatorio, 1,8 millones. Y después están los desocupados, que es la tasa que todos conocemos como la última publicada, que es el 13,1%, y ven que aumentó del 10,4%, que era esto es acá es primer semestre del 2020, no segundo semestre, pero que en el anterior lo haya puesto bien, le puse segundo semestre del 2020, la medición tiene que ser del primer semestre, porque el segundo semestre todavía acá está. Segundo trimestre, no era semestre, segundo trimestre del 2020. Ahora se los voy a corregir. Y acá es datos del segundo trimestre del 2020. Los que pasó del 10,4 del primer trimestre del 2020 al 13,1 en este segundo, y ya lo voy a corregir antes que me olvide. Segundo, para que no quede el error, trimestre del 2020. Acá abajo es segundo trimestre, como verán, esto no está editado, del 2020. Y ahora sí queda segundo trimestre, ahora sí quedó bien. Bien, por la duda lo vamos a controlar. Bien, segundo trimestre del 2020. Acá tienen una cuestión teórica, se llama ley de Occam o regla de Occam. Ese es el nombre del economista que la observó empíricamente en 1962, la relación que hay entre la tasa de desempleo y el nivel de actividad económica, ¿no? Que nosotros ya lo estamos vivenciando, o el mundo en general lo está evidenciando, en el sentido de que hay una relación inversa entre la tasa de crecimiento de la economía, medida por el famoso PIB, que ustedes ya vieron en la unidad 3, esperen que, ¿sí? Hay una relación de carácter inversa. Si el PIB decrece, o sea, si la economía está decreciendo, como en estos momentos a nivel mundial, y nosotros no somos la excepción, va a subir la tasa de desempleo o bajar la tasa de empleo, según como uno lo quiera denominar. Pero hay una relación de carácter inverso. Por supuesto también, cuando la economía crece, cuando el PIB está creciendo, aumenta la tasa de empleo o baja la tasa de desempleo. Y en el mercado de trabajo vamos a tener, así como vimos que en la inflación una cosa es la idea clásica y una cosa es la idea keynesiana, el funcionamiento del mercado laboral también, estas dos visiones o estas dos escuelas económicas, la clásica y la keynesiana, entienden que este mercado del trabajo funciona de distintas maneras. Acá presten atención a esto que está acá, en azulcito y con un círculo y en naranja. Para los clásicos, para esa escuela clásica que ustedes ya descubrieron, por ejemplo, que
en el modelo keynesiano hay una referencia a esa ley de Say, que es típicamente clásica, de que toda oferta crea su propia demanda. Bueno, acá los clásicos, en el funcionamiento del mercado laboral, dicen que la oferta de trabajo, es decir, ¿quiénes somos los oferentes de trabajo? Esto es un mercado de vuelta como el mercado de las papas, nada más que acá estamos ofertando trabajo y las empresas están demandando trabajo. ¿Quiénes son los oferentes de trabajo? Los trabajadores. ¿Y quiénes son los demandantes de trabajo? Las empresas. Para los clásicos, la oferta de trabajo que hacemos los trabajadores depende, y esto que está escrito acá arriba, W sobre P, es el salario real. Es decir, el salario medido en términos de poder adquisitivo. Para los clásicos, la oferta de trabajo que hacemos los trabajadores depende del poder adquisitivo del salario que nos pagan. Mientras que en la idea keynesiana, la oferta de trabajo, fíjense que acá ya no está la variable precio para el salario, sino que para los keynesianos, los trabajadores estamos bajo una ilusión monetaria. ¿Qué significa bajo una ilusión monetaria? Que solamente consideramos el salario nominal. Por lo tanto, si nos aumentan el salario nominal, ofertamos más trabajo. Para los clásicos, para ofertar más trabajo nos tienen que aumentar el salario real. Para el keynesianismo estamos todos bajo una ilusión monetaria. ¿Qué significa? Que solo tenemos en cuenta la variable nominal, no la variable real. No el salario medido en términos de poder adquisitivo, sino simplemente medido en la cantidad de billetes, por decirlo de alguna manera, que vamos a recibir con ese salario en particular. Eso hace que obviamente el mercado de trabajo, ya sea que sea solamente la W, que es el salario nominal, o W sobre P, que es el salario real, acuérdense, P, al dividirlo por P, estoy transformando la variable nominal en una variable real, el mercado de trabajo va a estar en equilibrio, como cualquier mercado, cuando la demanda de trabajo la realizan las empresas, y fíjense que acá se vuelve a producir lo mismo que en cualquier mercado. Si el salario es más bajo, las empresas ¿qué hacen? Y quieren más trabajadores, demandan más trabajadores. Si el salario sube, demandan menos trabajadores. Los oferentes estamos del otro lado del mostrador acá. Cuando nos pagan poquito, y no queremos ofertar mucho trabajo, pero cuando nos pagan mucho, ya sea nominalmente, según el pensamiento keynesiano, o en términos reales, según los clásicos, aumentamos la oferta de ese bien o de ese servicio, en este caso, que es nuestro trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa con este equilibrio del mercado? O sea, para los clásicos, obviamente, digamos, acá opera el mercado con su mano invisible. ¿Qué significa con esa mano invisible? Que el mercado siempre va a llegar a equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios de los bienes y de los factores productivos, el trabajo es uno, ¿se acuerdan de los factores productivos? Trabajo, tierra, capital y empresario, los 4 factores productivos que se utilizan para producir los bienes y servicios que van a satisfacer nuestras necesidades, son flexibles. ¿Qué significa flexible? Bueno, en la próxima lo muestro. No existe desempleo involuntario. ¿Se acuerdan que para los clásicos el desempleo solamente es voluntario y originado por las personas que renuncian para buscar un nuevo trabajo o por los nuevos ingresantes al mercado laboral? No existe desempleo involuntario, solo es voluntario. Siempre hay pleno empleo, es decir, para los clásicos la economía siempre va a estar operando en el pleno empleo, ¿no? Y por lo tanto, ese nivel de pleno empleo es el que va a determinar el nivel de producción, que siempre va a ser pleno, porque si todos los trabajadores están ocupados, el nivel de producción que se va a generar con esos trabajadores ya va a ser el máximo posible, es decir, el pleno o el potencial. Entonces, para los clásicos, el mercado del trabajo siempre va a estar en equilibrio, porque imagínense que el salario real fuera muy alto y los trabajadores queremos ofrecer un montón de trabajo. Los demandantes, que son las empresas, no quieren contratar a un salario tan alto. Es decir, va a haber un exceso de oferta de trabajo. ¿Y qué va a presionar ese exceso de oferta y esa falta de demanda de trabajo? A que los salarios tiendan a ser flexibles, a bajar.
¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al salario de equilibrio. Si los salarios fueran muy bajos, reales, ¿qué significa? Que las empresas quieren contratar a muchos trabajadores porque el salario es bajo, están contentos. Los trabajadores no queremos ofrecer a ese salario tan bajo. Por lo tanto, como las empresas van a querer conseguir trabajadores y no los hay a ese salario tan bajo, se va a presionar a un ajuste que va a ser automático y flexible de los salarios hacia arriba. Esperen que vuelvo para atrás. Esto es lo que se llama, cuando hay economías más neoliberales, la búsqueda de la flexibilidad del mercado laboral. ¿Qué significa? ¿Qué están buscando? ¿Qué se busca con eso? Esto, digamos, que las flechas estas, para abajo o para arriba, funcionen automáticamente y funcionen instantáneamente. Es decir, que el mercado del trabajo se ajuste a para abajo o para arriba, según si ese salario es demasiado alto o demasiado bajo con respecto al equilibrio. O sea, que funcione esa famosa mano invisible. Entonces, vamos a llegar a este punto de equilibrio, que va a ser el nivel pleno, o sea, el mercado va a estar siempre funcionando acá, y este nivel de pleno empleo es el que va a determinar el nivel de producción de la economía, que siempre va a ser esta cantidad de trabajadores, salvo que aumentemos la oferta de trabajadores o aumentemos la demanda por algún motivo en particular. Para los keynesianos, o para el modelo keynesiano, este mercado no se ajusta automáticamente, no hay flexibilidad absoluta, ¿no? O sea, hay ciertas rigideces en el mercado. Especialmente, dijera Keynes, el salario es rígido a la baja. No es rígido al alza, especialmente los salarios nominales, sino que es rígido fuertemente a la baja de salarios. Por lo tanto, para el keynesianismo, a diferencia del pensamiento clásico, que no podía haber desempleo involuntario, sino que todo el desempleo era simplemente voluntario, acá sí hay desempleo involuntario. Los salarios son rígidos, como decíamos, especialmente a la baja, y la variable para la oferta y la demanda de trabajo es el salario nominal, lo que llamo ilusión monetaria. Entonces, vamos a suponer que el salario está en W1, ¿no? Salario nominal. Fíjense que acá de vuelta no aparece dividido P. Para el keynesianismo, la variable de ajuste del mercado laboral es el salario nominal. Si el salario fuera W1, los oferentes, que somos todos los trabajadores en este mercado, queremos ofrecer un montón. Estamos dispuestos a trabajar. Pero el demandante, que son las empresas, demandan menos trabajo. Para los clásicos no habría problema porque esto automáticamente y rápidamente, por la flexibilidad laboral, el salario, ¿se acuerdan?, volvería a WE, W de equilibrio. Acá va a haber esta brecha entre, esto va a quedar estacionado acá, no hay flexibilidad, de manera de que hay el nivel de empleo efectivo, las empresas lo que van a contratar efectivamente es lo que ellos quieren demandar. A ese nivel de salario, nada más van a ocupar a estos 1000 trabajadores, para ponerle un número. No van a llegar nunca a este nivel que va a ser, supónganse, el de pleno empleo, 1500 trabajadores. Esta diferencia entre el nivel de empleo efectivo, N1, y el N asterisco, es lo que va a generar eso que se llama desempleo involuntario. Estos 1500, que es el pleno empleo, contra los 1000 trabajadores, que son los que las empresas demandan a este salario alto, es lo que va a conformar estas 500 personas, que es lo que se llama el desempleo involuntario. Entonces, ese impacto, y acá simplemente a nivel introductorio, porque esto lo van a volver a ver con mayor profundidad en Economía Política 1, eso genera, digamos, que la función de oferta agregada de la economía, es decir, todos los bienes y servicios que se van a ofertar en esa economía, en la cabeza, por decirlo de alguna manera, de un economista clásico, ese economista que considera que hay un ajuste automático, hay una flexibilidad de precios y de salarios, que la economía siempre está en pleno empleo, que no hay desempleo involuntario, que todo desempleo es voluntario. ¿Qué supuestos tienen los clásicos? Fíjense, que todos los mercados operan en condiciones de competencia perfecta. Nosotros ya vimos en la unidad 2
que la mayoría de los mercados, y lo vimos con un montón de datos empíricos, que muchos de los mercados, por no decir la mayoría o por no decir casi todos, operan en condiciones de competencias imperfectas. ¿Se acuerdan que mostramos, por ejemplo, la cantidad de oligopolios que existen en la estructura económica argentina? Supone que los salarios son flexibles, es decir, que, decíamos, el salario siempre se ajusta para llegar al salario de equilibrio y al nivel de pleno empleo. Ese ajuste no solamente es flexible el salario y los precios, sino que para colmo es instantáneo. Es decir, no hay lo que se llama retardos en la economía. Es decir, los ajustes son instantáneos. La productividad marginal del trabajo es decreciente, es decir, eso hace que las empresas para contratar más trabajadores requieran una baja de salario, porque la productividad que generan los trabajadores, a medida que se contratan más trabajadores, la productividad empieza a bajar. El trabajo se remunera en función de lo que generan los trabajadores, por lo tanto, si mayor cantidad de trabajadores generan menos productividad, a medida que se incrementa la cantidad de trabajadores, el salario va a tener que disminuir. El pleno empleo es la situación normal de la economía, por lo tanto, no tiene que intervenir el Estado. Esto ya lo sabemos, la oferta está por sobre la demanda, la famosa ley de Say. Hay que preocuparse por la oferta porque toda oferta crea su propia demanda. Y para los clásicos, la atención está centrada en el largo plazo. Eso va a hacer de que la función de oferta agregada de toda la economía que consideran los clásicos es de esta manera, es esta roja que está acá, es decir, es vertical. ¿Qué significa? Que la economía, cualquiera sea los niveles de precio de la economía, no puede producir más que este I asterisco. ¿Por qué no puede producir más que esto? Y porque la economía ya está con un nivel de pleno empleo. ¿Se acuerdan? Que si era mayor siempre caíamos acá. Si caemos siempre con estos 1.500 trabajadores, la producción que va a poder generar la economía va a ser de este nivel de producción. O sea, el nivel de empleo determina el nivel de producción. Y por lo tanto, si el nivel de empleo es pleno, el nivel de producción también es pleno. Por lo tanto, fíjense que hacia cualquier nivel de precio yo no puedo variar esto. O sea, la oferta agregada de la economía para los clásicos, especialmente en el largo plazo, es vertical. En un pensamiento keynesiano, ya dijimos, los salarios nominales son rígidos especialmente a las bajas. La oferta de trabajo tiene pendiente positiva, porque a medida que aumenta el salario uno oferta más cantidad de trabajo, pero está en función del salario nominal y no del salario real por esa ilusión monetaria que tenemos. El modelo keynesiano, a diferencia del clásico que está centrado más en el funcionamiento a largo plazo, cómo sería la oferta agregada en el largo plazo, esta oferta agregada keynesiana está centrada en el corto o en el cortísimo plazo. Cuando ustedes vieron el modelo keynesiano, insistimos varias veces en que es un modelo que explica el funcionamiento de la economía en el corto o cortísimo plazo. A diferencia de los clásicos, que la oferta está por encima de la demanda, acá la demanda es la que fuerza a la oferta agregada, o sea, domina la demanda agregada. Y la producción, ¿se acuerdan que el equilibrio keynesiano no significa que la economía esté en el pleno empleo? ¿No? O sea, un equilibrio keynesiano era que la oferta agregada de la economía sea igual a la demanda agregada, pero no necesariamente que estemos en el pleno empleo. Por lo tanto, en una idea keynesiana, nosotros podíamos hacer políticas fiscales o monetarias para aumentar la demanda agregada y que de esa manera la economía se acerque a esa situación de pleno empleo. Entonces, con estos supuestos, la oferta agregada keynesiana sería horizontal. Es decir, a este nivel de precios, está acá, la economía puede ofertar y aumentar la cantidad de bienes que oferta en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en el corto o en el cortísimo plazo las empresas tienen la posibilidad, por ejemplo, de conseguir más trabajadores sin tener que modificar los salarios, por ejemplo, sin tener que aumentar los costos y por lo tanto no tendrían necesidad de aumentar los precios. Pero recuerden de que esto de que yo puedo aumentar la demanda agregada y que en la economía no van a aumentar los precios es una explicación de lo que va a suceder en el cortísimo plazo. Pero
Por eso, y esto lo vamos a desarrollar, como les decía, el año que viene, precios, fíjense, precios y cantidad de bienes de la economía. En el cortísimo plazo pareciera ser de que los precios es posible que no se alteren, que yo pueda aumentar el nivel de producción de la economía sin que se alteren los precios. En el largo plazo pareciera que tienen razón los clásicos. La economía estaría llegando a su nivel potencial, que vamos a suponer es este que yo estoy marcando acá con el láser en el rojito, y por lo tanto, si yo presiono, no hay forma de producir más en la economía. Por lo tanto, si yo presiono con demanda agregada, lo único que voy a hacer es aumentar los precios. Y en el mediano plazo, lo más adecuado sería considerar que la curva de oferta agregada de la economía tendría esta pendiente positiva. Es decir, si aumenta o sea, si aumenta el nivel de producción de la economía, algo se van a incrementar los precios de esa economía. ¿Sí? Es decir, va a haber ni tan inmóvil los precios, como dicen los keynesianos, ni tan inmóvil la producción, como dicen los clásicos, y solamente móvil los precios, sino que habría una movilidad o un ascenso también de la producción junto con un incremento de los precios. Y finalmente, así como vimos que había una vinculación entre nivel de actividad económica y nivel de desempleo, que era a través de esa regla o ley de Occam, hay una relación entre desempleo e inflación. Y esa vinculación o esa relación se desarrolla en la curva de Philip, que tiene ese nombre porque fue desarrollada por Alban Philip en la década del 50. Él mostró esta vinculación entre estas dos variables económicas, inflación y desempleo, para el caso del Reino Unido. Lo verificó, es una relación empírica entre 1861, hizo una serie histórica en 1956, y que muestra que hay una relación inversa, ahora se las voy a mostrar mejor, una relación inversa entre la tasa de inflación de la economía y la tasa de desempleo. En el sentido de que bajas tasas de desempleo, como por ejemplo este punto que estoy marcando yo, se vinculan a altas tasas de inflación o a inflaciones más elevadas, ¿no? Y tasas de inflación bajas, como esta que estoy marcando, se vinculan o se relacionan, al menos en el periodo histórico en el que él hizo el estudio, con mayores tasas de desempleo. Es decir, que habría un trade-off o un intercambio entre la tasa de inflación que soporta una economía y la tasa de desempleo. Una relación de tipo inversa. Tasas de inflación más altas, para no decir altas, tasas de inflación más elevadas se asocian con menores tasas de desempleo. Y lo contrario, bajas tasas de inflación están vinculadas a tasas de desempleo un poco más elevadas. Bueno, entonces hasta acá llegamos con esta unidad número 6, que es inflación y desempleo, que también tienen, y recuerden, actividades en el trabajo práctico integrador número 2. Entonces hasta acá dejamos esta unidad número 6.